Gracias por continuar en sintonía con nosotros en esta noche de viernes. Ya como decíamos antes de irnos a la pausa, nuestra invitada está aquí. Es una mujer que defiende la familia. Es licenciada en publicidad, es máster en gerencia y productividad, encargada de cultos y eventos en la iglesia cristiana a la que pertenece, miembro de Acción Cristiana, miembro del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida, FOMUDEVI, hija del pastor Rafael Montalvo, activista, pro vida, pro familia, pro libertad, y muchas cosas, sobre todo en el aspecto humano. Es una mujer, insistimos que se ha dedicado a defender y a luchar por la vida en nuestra sociedad y por los valores. Loren Montalvo está con nosotros esta noche, bienvenida. Hola. Gracias. Gracias por aceptar, solo uno aplaudió, que conste. Estás en tu casa, siéntate por favor, Gracias. es un verdadero placer contar contigo. Aquí. Muchas gracias por venir. Ya Loren había venido en una ocasión y tuvimos ahí un pequeño panel de debates, más o menos con los mismos temas. Nos unen estos temas y yo estoy muy complacida de que estés con nosotros y estoy segura que mucha gente, tú que a través de las redes sociales estás siempre tan activa, te has destacado precisamente por todas tus luchas, por decirlo de esa manera. Cuéntanos un poquito sobre ti y qué te llevó a convertirte en una defensora, sobre todo tan apasionada. ¿Tuvo que ver tu fe cristiana? Sí, claro. Casi siempre una persona que está muy apasionada por la vida es porque entiende que el dador de la vida es Dios. Pero para estos temas sociales, obviamente uno no usa estos argumentos, entre comillas, religiosos, porque tenemos que partir de algo en común, y es la ciencia, Sí. y el inicio de la vida, y la dignidad de la vida, y por qué debe respetarse la vida. Siempre he tenido esta convicción, pero casi por accidente entré en el activismo y nada, gracias a Dios estoy aquí. Qué bien, qué bien. Y decía que si ha influido tu fe cristiana porque eres hija de un pastor. Sí. Y me imagino que con una formación y educación recia en valores, en la fe, y pues todo eso te acompaña, asumo que durante toda tu vida. Durante toda mi vida, sí. De hecho, cuando yo nací ya había iglesia. O sea, he crecido en este ambiente toda mi vida. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque he tenido la oportunidad de ver, de conocer la verdad desde muy pequeña, de conocer el fundamento de las cosas. Y eso moldea la manera de pensar. Y es precisamente mi lucha y mi deseo, mi anhelo de abrirle los ojos a los otros padres, porque uno cuando es pequeño crece con una cosmovisión, con una manera de ver el mundo. No hay manera de crecer neutro, o sea, o uno es moldeado por la Biblia o es moldeado por estas ideologías, por el mundo. Entonces, mi deseo es que por lo menos los padres cristianos hagan ese esfuerzo, hagan esa labor de poner atención a qué está formando la mentalidad, la forma de pensar de tus hijos. Que los padres seamos intencionales en eso, de descansar menos en pantallas y en los profesores y en aquel entrenador, sino que uno como padre haga su trabajo de formar la manera de pensar de la próxima generación. Eso precisamente te iba a comentar, que ahora no hay mucho tiempo. La mayoría de los padres andan muy ocupados. Sí. Y estamos conscientes de que los retos a nivel económico para cualquier pareja y para cualquier familia es muy difícil, son muy altos. Lo que pasa es que parece que en algunos casos andamos detrás de lo que no es lo verdadero. Por ejemplo, queremos para nuestros hijos los mejores colegios, pensamos en las mejores clases después del colegio, pensamos mucho en la formación académica y nos olvidamos de lo más importante o estamos descuidando lo más importante. Sí, y es así, es lo más importante. Es un asunto como de priorizar, de a qué le voy a dedicar más tiempo y tratar de hacer ajustes, porque a veces, yo sé que es muy popular decir que a veces se pierde lo más por lo menos, pero es verdad. O sea, ya cuando llega la adolescencia, que uno se da cuenta de que tiene menos tiempo, menos influencia en los niños, entonces
ya ahí uno no puede echar para atrás el tiempo. Entonces, si uno puede abrir los ojos cuando tiene los niños más pequeños y puede comenzar a trabajar en ellos desde más pequeños, es mejor. Así es. ¿Cómo te apoya tu familia? ¿Cómo se siente de ver a Loren tan activa? Sí. Con comentarios positivos en algunos casos, con muchos haters en otros Muchos casos. negativos, Muchos sí. negativos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente tu familia? ¿Te apoya? Me apoyan mucho. Sí, yo recibo mucho amor y mucho apoyo de mi familia. Y también me ayuda a poner las cosas en perspectiva, porque uno a veces en redes sociales se distrae. Comentando y respondiendo y hablando y creando contenido, pero mi familia me mantiene como en el mundo real, por decirlo así. Los pies en la tierra, exactamente. exactamente. Tienes una niña. Y un niño. Y un niño, madre de dos. Sí, sí, dos. tengo, le digo cucucinos. Tengo un cucucino de 9 años y una de 5. Uy, qué chulo. Sí. Por cierto que decías hace un momentito de la importancia de influir en nuestros niños, de que somos los padres quienes moldeamos, pero nos están, o a los padres, ya yo no estoy criando, aunque vienen mis nietos por ahí, pero están queriendo obligar o forzar a los padres a no tener ese derecho a que únicamente la educación, la formación, la educación sexual o la orientación sexual y muchos otros detalles que tienen que ver con el desarrollo y la formación de un niño, de una niña, preadolescente, en la adolescencia, sea responsabilidad única de sus padres o de sus principales cuidadores. ¿Cuál es tu opinión bueno, al de respecto? hecho yo creo que hay un grupo de personas que incluso quiere sacar un poquito a los padres del escenario. Sí. Son diferentes cosas. Por un lado, me parece que los padres, los millennials, ¿verdad?, que estamos ahora con niños pequeños, hemos querido hacerlo todo lo mejor posible. Y ahora mismo en redes sociales, en el internet, hay mucha información. Y demasiada información. Entonces, por aquí hay un grupo que habla de la crianza positiva y que cómo es que uno le debe hablar al niño. Y el otro... La crianza respetuosa. La crianza respetuosa, la crianza con ternura, sí. Pero a un nivel en el que uno dice, óyeme, pero parece como que la autoridad la tiene el niño, no el padre, como que se invierten los roles. Por otro lado, aquí tratando de enseñar a leer a bebés antes de cumplir el año, como si uno quisiera meterse en un tren de todas las nuevas tendencias que hay. Entonces, me parece que eso a un grupo de padres le ha afectado, porque entonces también esto se incrementa en las redes sociales con la comparación de cómo lo está haciendo el otro, y es una presión diferente que tenemos los que estamos criando ahora que los que criaron en otro tiempo. Pero por otro lado, con eso de la educación sexual integral, también hay una gran presión y es por todos los lados. O sea, tanto redes sociales, los muñequitos, el YouTube, las plataformas de video. Yo tengo como pineado, eso es como que no importa el tiempo que pase, se queda ahí arriba, una compilación de muñequitos para niños chiquititos, donde, digamos, Gonzo, un personaje para la primera infancia, para niños de menos de 4 años, se viste como princesa. O Cocomelon, que tiene una familia con 2 papás y el niño usa vestiditos y coronitas de princesa y todo. O sea, es muy evidente que hay un esfuerzo para cambiar la mentalidad de los niños en este sentido. Lamentablemente, eso no es solamente porque, digamos, ahí tú apagas la televisión y ya. Pero hay un esfuerzo desde la educación, desde el gobierno, desde casi cada área que uno mire este asunto, hay un esfuerzo para cambiar la mentalidad de los niños en este sentido. Para mí es triste porque de la manera en que lo venden es como si solamente así se pudiera conseguir tolerancia y no discriminación. Y no es verdad. No hay necesidad de exponer a los niños a cosas que ellos no están listos para digerir en nombre de la tolerancia y la no discriminación. Nosotros conocemos personas de todas las generaciones que viven ahora con tolerancia y con discriminación, que no tuvieron que ser expuestos a ese tipo de educación para tener esos valores. Entonces uno se pregunta, ¿en
qué momentos estamos viviendo. Sí. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Bueno, en Estados Unidos, por generación se ha duplicado el porcentaje de personas que se identifican como parte de este colectivo. Ya nosotros vamos ahora por más del 30%. En los Estados Unidos ya cualquier, entre comillas, desviación de lo que es un hombre y una mujer, ya lo interpretan como parte del colectivo LGBTTIQ+, etcétera, etcétera. Y solamente con decir, bueno, yo soy un 90% mujer, pero un 10% hombre, pero un 2% gato, y esto es literal que hay jóvenes haciendo estas afirmaciones, ya entienden que pertenecen a este colectivo. Nosotros podemos, como país, vernos en el espejo de otros países y poner el freno a tiempo. O sea, ahora mismo nosotros podemos ver cómo está la juventud en los Estados Unidos en este sentido, cómo se permiten a hombres en espacios exclusivos de mujeres, cómo se permite esta educación hipersexualizada para bebés, cómo se permiten estas lecturas de historias de niños con personajes hipersexualizados como los drag queens, y ver si nosotros realmente como país queremos o no queremos ir allá. Yo entiendo que no deberíamos. Que no deberíamos, pero parecería que de alguna manera sí Claro. Hay mucha flexibilidad o mucha disposición para complacer a esa agenda, para complacer a quienes están impulsando esa agenda a través de esas organizaciones. Claro, y tiene muchos años introduciéndose en nuestro país de manera muy calladita. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una guía, que no sé si la mencioné aquí cuando vine, una guía de la atención a los adolescentes, una guía publicada por Salud Pública. Y en esa guía dice cosas como que la adolescencia comienza a los 10 años y que a partir de los 10 años la persona adolescente tiene el derecho de ir a consulta sola o decidir qué adulto le acompañe y a tener confidencialidad con el prestador de servicio. Motivan a los niños y a los jóvenes y a los preadolescentes a que no tienen que contarle todo a papá y a mamá, a que su individualidad... Desde los 10 años. Sí. Y entonces hay una tabla, la número 17, donde dice que el prestador de servicio no puede desestimar la posibilidad de embarazo en hombres y mujeres. Por Dios. Sí. Y esa es una guía que está aprobada en nuestro país desde el 2019. Digo eso porque no es atacando a este gobierno, sino presentando que esto es algo que trasciende a los gobiernos. Es una agenda que está tratando de introducirse en nuestro país desde hace mucho tiempo. Ya ahora, por ejemplo, el CONANI tiene planes de educación sexual integral que ha estado implementando desde octubre del 2022. Pero niegan que en esos textos de los niños, que en esos textos de las escuelas hayan, o sea, he escuchado a autoridades del gobierno desmintiendo a los que promueven o a los que reclaman textos de los niños con información inadecuada. Pero ellos lo subieron. Pero están ahí. Pero están ahí, o sea, ellos lo subieron, está en su plataforma. En su plataforma uno puede descargar donde hace la distinción entre sexo y género, donde se le dice que tienen el derecho, y cuando uno va a buscar cuáles son esos derechos, es derecho a tener una sexualidad libre, segura y placentera. Está ahí el manual que le dan a los padres, donde se le dice que la masturbación es normal en niños a partir de los 2 años, de 2 a 6 años. Le dice que es normal iniciarse sexualmente desde los 9. Entonces, realmente no sé qué van a desmentir si fueron ellos. O sea, la información la tenemos por ellos, porque ellos la publicaron y nosotros solo la replicamos. Hace un momentito, al principio de nuestra conversación, mencionaste la palabra que me gustaría como que la definieras un poquito más o ampliaras un poquito más, cosmovisión. Y me gustaría escuchar un poquito más al respecto. Sí, la cosmovisión es algo que se absorbe, que son como los lentes por los cuales uno ve la vida. Eso se va formando, uno quiera o no. Todo el mundo tiene una cosmovisión, todo el mundo tiene un filtro por el cual ve la vida, sea uno o sea otro. Y dependiendo del país, de la cultura, esto se va alterando, se va modificando. Te voy a poner un ejemplo que a las chicas no nos gusta mucho, pero ayuda a ilustrar el punto en algo más trivial. Por ejemplo, aquí los ratones los odiamos a muerte. O sea,
sale uno aquí y esa se encalaba uno en una entrevista silla. se termina ahora mismo. Pero en la India hay un templo dedicado a las ratas y hay que pagar para entrar. O sea, allá son un animal sagrado, se les alimenta. Su cosmovisión es que existe la reencarnación y todo eso, pero en las Filipinas son comida. Entonces, es el mismo animal, pero cuando uno lo ve en diferentes culturas, significa otra cosa. La gente de ese país moldea su manera de pensar según su religión, su cultura, las costumbres y la manera en que uno ve el mundo afecta la conducta. En temas como eso, lo que comemos, lo que no comemos, es trivial. Hasta cierto punto. Pero cuando uno tiene una cosmovisión de la vida que deshumaniza al ser humano, las consecuencias son muy terribles. O sea, yo puedo presentarte a un bebé de 12 semanas de gestación y dependiendo de tu cosmovisión sobre la vida humana y la dignidad humana, para ti será un cúmulo de células o un ser humano con dignidad, con valor y con derecho a la vida. Dependiendo de cuál sea tu manera de ver el mundo, de tu manera de ver a ese individuo de la especie humana, tú vas a querer defender su vida independientemente de cómo fue concebido, o vas a pensar que solamente vale si su mamá lo quiere, o si fue concebido en una circunstancia favorable. Entonces, digamos la sexualidad, nuestra manera de pensar respecto a la sexualidad afecta nuestra conducta. Las leyes afectan nuestra cosmovisión, lo que se determina como bueno y malo en una sociedad. Entonces, por eso es importante que desde la casa nosotros formemos esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo de manera intencional, que uno tenga estas conversaciones con sus hijos. Digamos algo también trivial. Nosotros vimos una película muy bonita de niños de Intensamente. Ajá, el Inside Out, que ahora está en su segunda parte. Sí, muy bella la película, muy educativa, uno puede entender. Yo no he visto todavía esa parte 2, vi la primera parte, tengo pendiente ver la segunda parte. No le voy a hacer spoilers, no se preocupe. Pero luego de la película, yo hablé con mi hijo y le dije, mira, ¿qué vemos aquí que no podemos aplicar? La idea de la película es que las emociones controlan el comportamiento. Sí. En la vida real hay cosas que están objetivamente bien o mal, independientemente de cómo yo me siento. Me puedo sentir muy enojada, pero es inaceptable hacerle una rabieta a mi mamá. Entonces, hay cosas que, aunque la película lo presenta de una manera bonita, y no es que no vamos a ver la película por eso, pero es responsabilidad de los padres tener esta conversación después y de manera intencional formar esta manera de pensar en nuestros hijos. Y lo peor o lo más peligroso en ese sentido y en lo que en estos puntos que tocas es que lamentablemente y a propósito del recurso que tienen en sus manos la mayoría de los niños, a veces a demasiado, muy temprana edad, ven tanto contenido, ven tantas cosas sin tener a mamá. Cuando uno, en mi época, veíamos películas, teníamos la oportunidad de ver la película en la pantalla, no expuestos a tantas redes sociales y demás, y de hacer lo que acabas de decir, que es explicarle, bueno, esto por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero ahora los niños están expuestos a todo ese contenido sin que haya tal vez una voz a su lado que les está explicando. Sí. Sí, y los padres tienen que y controlando, porque también claro. Controlando, todo niño. Yo escuchaba a un psicólogo, creo que español, que decía que un niño no debería tener un celular inteligente hasta los 12 o 14 años. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Que no es fácil, ¿eh? No que es no fácil, debe ser fácil. no es fácil. Yo no quiero estar en esta época criando, no. Aunque le tengo una pena por decirlo así, iba a decir pena a mis nietos, pena en el sentido de este mundo que les toca. Claro. Y el empeño que tienen que hacer los padres doblemente o tal vez triplicado, quintuplicado para llevarlos a la adultez de una manera... que mi amiguito sí le dieron celular, que a fulanito sí le dieron, que a mí no, y también cuando uno ya ha cometido los errores de darle el celular, prestarle la tableta, después cómo retirarla. Y despertar a esta realidad y entonces recoger, o sea, yo no estoy
romantizando esto para nada. Es difícil y es un trabajo constante. Pero lo que está en juego es la manera de pensar de mis hijos. Y esta es una etapa que se va a terminar. Sí. Y si es por ellos, si los amo con todo mi corazón, como los amo, tengo que hacer los esfuerzos que tenga que hacer. En un momento que tenían que ver una película, ¿qué hacíamos? Bueno, decidíamos con anticipación. Mi esposo tenía un disco duro y bajó algunos contenidos que ya habíamos visto, que ya había filtrado. Entonces ya el niño sabía que él podía ver cosas de ese disco duro. O sea, uno busca la manera para orientarlo. Hay que empeñarse, hay que ocuparse. Claro. Señores, nosotros tenemos que hacer una breve pausa para publicidad. Estamos conversando con Loren Montalvo y es obligatorio que abordemos un tema que ha ocupado la atención en esta semana, que es la aprobación. Ya había sido aprobado por el Senado y fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el Código Penal de nuestro país. Cuando regresemos, vamos a preguntarle a Loren qué ella opina de esta celeridad con la que finalmente se pretende aprobar el Código Penal y todo lo que ha surgido después de esta primera lectura. Cuando regresemos. Señores, Loren Montalvo está con nosotros esta noche y como activista pro vida es necesario, indispensable preguntarle cuál es su opinión. ¿Cuál es tu opinión, Loren, sobre el recientemente aprobado en la Cámara de Diputados el Código Penal? Sobre todo porque vemos instituciones como la Finjus, que a mí me extraña muchísimo de quien la dirige o quien es su cabeza, el doctor Servio Tulio Castaños, que dice que es necesario incluir las tres causales dentro del código. Recordemos que las tres causales serían cuando está en peligro la vida de la madre, malformación del feto, cuando éste no presenta posibilidad de sobrevivir fuera del útero, casos de violación o incesto. ¿Qué opinas de tantas voces que han surgido, de la celeridad que algunos, a pesar de que lleva años durmiendo el sueño eterno, ahora de repente con tanta rapidez y celeridad se aprueba en primera lectura? ¿Qué piensas sobre si realmente hubo prisa de parte de los legisladores para aprobar, que quieren aparentemente sacarlo antes del 25 de julio? Bueno, termina esta... Sí, pero no tiene esas 2 semanas. O sea, ese código se está discutiendo desde hace más de 20 años. Sí. De hecho, en la pasada legislación hasta se fueron a un resort a discutirlo. Ay, sí, ¿verdad? O sea, que no es que ha sido rápido el proceso, sino que han retomado un proceso de más de 20 años. Es el mismo, o sea, ellos están hablando como si se tratara de un código que comenzaron de cero. Sí. Es el mismo que han estado discutiendo. El tema para mí es eso de las tres causales. ¿Cuál es la verdad de las tres causales? La verdad de las tres causales es que nunca es necesario terminar con la vida de un ser humano inocente e indefenso, de manera intencional. Entonces, ellos han hablado de estas tres causales como si fueran una necesidad para salvaguardar la vida de la mujer. Entonces, vamos a ver ¿de qué se trata? Hablan de dignidad, hablan de derechos, hablan de dignidad, de derechos de la mujer, como si fuera un reclamo de la mujer. Sí. Y yo, como mujer, le tengo todo el repudio que pueda tenerle a terminar intencionalmente con la vida de un ser humano inocente e indefenso. Entonces, en la primera causal te dicen que es para salvar la vida de la madre. Lo importante es saber que es una premisa falsa, o sea, es un argumento que viene de algo sin sustento, como que en la República Dominicana no se puede salvar la vida de la madre. ¿Está contemplado en la Constitución? Está contemplado y está contemplado en todos los protocolos médicos. Se tiene que atender a la madre. Y a mí me da gracia porque para hablar de este tema he tenido que hablar con muchos doctores, muchos ginecólogos, muchos pediatras,
Incluso siempre hay una presión entre el ginecólogo y pediatra. No, que espere un poquito más. Y el ginecólogo, no, yo tengo que atender al embarazo. O sea, estas discusiones multidisciplinarias se dan y siempre la prioridad es salvar la vida de la madre. Obviamente, lamentablemente, en ocasiones, en el salvar la vida de la madre, como consecuencia no deseada, se pierde la vida del hijo. Digamos, en un embarazo ectópico, en el caso en que la madre ya no pueda llevar más el embarazo, se hace un parto prematuro y por ser tan prematuro el niño no puede sobrevivir. Hay situaciones que se dan, todos conocemos casos de situaciones que se dan y en nuestro país eso es no solamente legal, sino necesario. Ponen muchos casos, que este caso que tiene ya más de 10 años, el caso Esperancita, un caso de Damari, un caso de Winifred. Un caso reciente de una joven que llegó con una situación de riesgo de embarazo y que al final murió. Se presentan tantos casos, sin embargo, ¿verdad? Como para sustentar los reclamos. Claro, pero cuando uno ve el caso, cuando uno se detiene a ver qué sucedió y entonces ve qué es lo que están proponiendo, se da cuenta de que no cuadra el asunto, porque no es lo mismo que se mate intencionalmente a un hijo por nacer. Eso sería una causal, la intención de la madre prima a que lamentablemente haya o negligencia médica o que la madre no podía quedar embarazada y entonces quedó embarazada y eso se complicó, o la falta de el precario nivel de salud que tenemos aquí, mal manejo o sea, tratan de incluir todas esas cosas como si fuera falta de aborto en 3 causales. Y lo que uno tiene que saber es que en República Dominicana es legal atender a una madre embarazada, incluso si lamentablemente la vida de su hijo se pierde en ese proceso. Por ejemplo, en este caso reciente, la madre murió 2 semanas después de haber dado a luz. Y el hijo, ahora no recuerdo si fue un niño o una niña, hicieron un parto prematuro de 23 semanas. O sea, evidentemente estuvieron priorizando la vida de la madre sobre la del niño, porque es muy difícil que de 23 semanas sobreviva. Lo otro es que cuando uno ve el proyecto de ley que han sometido para las 3 causales, dice que abarcaría hasta la semana 12. O sea, la mayoría de las complicaciones se dan en el 3er trimestre, muy lejos de estas 12 semanas que están tratando de cubrir, que sea a petición de la madre. Y en este Código Penal se hizo un eximiente, se agregó diciendo que el personal médico no será penado si agota todos los métodos científicos y técnicos hasta donde sea posible. O sea, se supone que si el interés es que se salve la vida de la madre, ya esto les permite actuar como sea necesario y no sería penado. Se alega derecho de que una persona que ha sufrido incesto o violación no quiera el fruto de ese abuso, por decirlo de esa manera. Exactamente. Se alega también que un niño que viene con malformación, hace unos días un compañero de uno de mis otros programas decía, un niño que viene con un cuerno en medio de la frente, ¿cómo va a ser que ese niño, si la familia no quiere? Entonces hay situaciones que la gente expresa, que se escucha y por supuesto hacen tanto ruido que la gente termina tal vez identificándose con ese tipo de demandas. La pregunta es si ese niño con el cuerno en medio de la frente, si nace, ¿estaría bien poder matarlo intencionalmente? O sea, si tenemos un niño de 2 años, de 4 años con esa misma condición, ¿estaría bien que le aplicáramos la inyección letal y que terminemos con su vida? Me parece que la respuesta a todo el mundo es no, pero ya tiene 4 años, ya tiene 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre él a los 4 años y él de 20 semanas de gestación? Es solamente tiempo. O sea, lo que está, el trasfondo de ese argumento es que te podemos matar porque te vas a morir. O sea, es como que el doctor tenga la posibilidad de prescribirle la muerte a un paciente que está muy enfermo. Y nosotros sabemos que eso no le corresponde a un doctor. Pero bueno, está muy enfermo, pues muérete. Te vas a, o sea, eso es tan absurdo que cuando uno lo ve en un paciente que ya ha nacido, lo entiende. Sin embargo,
con el que no ha nacido entiende como que eso es una clase de ser humano distinta, que a ese no le asiste su derecho a la vida. Y con el tema de la violación, que probablemente es el más sensible Sí. de los tres, porque uno se duele con esta víctima y uno quisiera poder borrar todo lo que ha pasado. Hay que entender que Que no se borra con quitarle la vida a no ese se producto, a ese borra. bebé, a ese Lo- feto, lo como usted le quiera horrible, llamar. claro, lo horrible ya pasó. Es un doble trauma incluso. Claro. Se convierte en una doble tragedia. Es así. Y los estudios de esto lo demuestran. O sea, hay una organización que me encanta, se llama Save the One, en español sería Salva a ese uno, fundada por Jessica Kisling, que es una mujer que descubrió en su mayoría de edad, ella es adoptada, y ella descubrió cuando cumplió 18 años que la razón por la que ella fue dada en adopción es porque su mamá fue violada. Entonces, ella nació y su mamá no pudo abortarla porque no era legal en los Estados Unidos en ese tiempo abortar por cualquier motivo. Y ella dice, literalmente le debo mi vida a una ley. Y entiendo que mi vida vale igual que la vida de los demás. Y a ese hijo que fue concebido en una circunstancia diferente, en una circunstancia dolorosa, su vida no vale menos por esa circunstancia en la que fue concebido. Entonces, toda su organización consta de personas que o son madres producto de violación o son hijos productos de violación. Hay muchas historias. Sí. Mucha gente. Este próximo lunes, en este minuto que nos queda, este próximo lunes se está invitando a toda la sociedad a las vistas públicas, 2 de la tarde. Por allí veremos a Loren Montalvo. Espero poder ir, sí. Tiene oportunidad toda la sociedad, aquella que defiende la vida, que defiende los valores, que a veces, y es mi opinión muy particular, la vemos a ese grupo de personas más sentada, más en la sombra y menos activos para defender en lo que férreamente creen. Sí, yo pienso que sí. Me parece, en mi hipótesis, que también son cosas que son debates superados. Ya nosotros a este punto de la vida deberíamos saber que todo ser humano es digno, todo ser humano tiene valor, todo ser humano tiene derecho a la vida. Y estos grupos vienen como a tratar de mover la plataforma de debates ya superados. Quizás por eso no hay tanto activismo del lado conservador. ¿Tú crees que en una segunda lectura ya eso pasará lo mismo que en la primera, irá luego al Poder Ejecutivo, que era el presidente de la República? Ya he cantado victoria tantas veces que ya no sé. Ojalá que sí. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que despedir, se nos quedaron muchísimas preguntas, nos pasó en el primer encuentro, así es que necesitamos un tercero con Loren Montalvo y muchos más, porque personas como tú, mujeres, jóvenes, ciudadanas comprometidas como tú, es lo que nos hace falta en nuestra sociedad. Y te felicito, me uno a esa lucha y a esa causa y siempre cuenta con nuestro espacio para todo. Te admiro muchísimo y te exhorto a que Dios te siga dando esa luz, esa sabiduría para continuar esta lucha. Gracias. Gracias a ti por venir. A ustedes, gracias por la sintonía, a pasar un buen fin de semana, aprovechar para compartir sanamente en familia y, si Dios lo permite, el próximo viernes volveremos a encontrarnos. Buenas noches.